Bienvenido a una nueva edición de Masterclass. Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a esta máster titulada Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, para entrar en este tema, primero quisiera que nos ubicáramos en cifras. Y seguro que hemos escuchado de renombre la Organización Mundial de la Salud, que anualmente emite un informe sobre este informe mundial de discapacidad. Es un reporte donde nos indica que en el año 2011 aproximadamente el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Y este porcentaje suele ser ligeramente inferior en América Latina y el Caribe, con aproximadamente 12.5%. Entonces, si bien estas estimaciones comienzan a variar según la fuente donde se consulte, resulta que la variación no suele ser muy significativa. Sin embargo, las diferencias comienzan a aumentar cuando se desglosan por sexo, por edad y por origen étnico. Entonces decimos que a nivel mundial las mujeres muestran una mayor prevalencia de discapacidad más que los hombres, aunque alguna vez las estadísticas pueden variar de manera significativa. Y como indica el mencionado informe sobre discapacidad, a nivel mundial, las estimaciones de la carga mundial de la prevalencia de la discapacidad moderada y grave son del 11%, más alta en mujeres que en hombres, mientras que las estimaciones de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad en mujeres es casi del 60%, más alta que en hombres. Sin embargo, una revisión un poco más reciente que se recoge a partir de los censos que se realizan en la región de América Latina y el Caribe, no se han detectado una diferencia sistemática por género en la tasa de prevalencia. La evidencia empírica confirma que la experiencia de la discapacidad es diferente tanto para las mujeres como para los hombres en función de varios escenarios. Por ejemplo, la participación laboral de las mujeres con discapacidad suele ser inferior a la de los hombres, con un 20% versus un 53%. Más aún, las mujeres con discapacidad de otros grupos vulnerables como las personas mayores, los pueblos indígenas, los inmigrantes y cualquier otra minoría. Por ejemplo, las etnias, por tipo de religión, algunas diferencias lingüísticas, entre otras. Este grupo enfrenta además un mayor riesgo de abuso y violencia como consecuencia de la compleja interacción entre otras formas de discriminación. Ahora vamos a abordar un poco cuáles son los tipos de violencia que se perpetúan contra las personas con discapacidad. Pues tenemos que, según la literatura, los adultos y los niños y niñas con discapacidad presentan un mayor riesgo de sufrir violencia en comparación con aquellos sin discapacidad. Las estimaciones de la prevalencia del tipo de violencia física, sexual y psicológica son más altas entre las personas con enfermedades mentales y las personas jóvenes. Esto implica que, aunque la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las personas mayores, la violencia suele producirse en edades más tempranas. Podemos identificar varias categorías un poco más amplias de violencia contra las personas con discapacidad. Y estas pueden o no incluir actos reconocidos como delictivos en términos de violencia o abuso. Sin embargo, estas causan profundos efectos en la calidad de vida y en la capacidad de una persona que tiene para desarrollar plenamente todo el potencial. En el caso de la violencia o abuso psicológico y emocional, incluye la falta de amor y afecto, las amenazas, los ataques verbales, las burlas y los gritos que provocan una pérdida de confianza y autoestima de la víctima. El abuso psicológico suele coincidir con otras formas de abuso, aunque puede ocurrir de manera independiente. El abuso psicológico y emocional también pueden manifestarse como una interiorización de las actitudes de los proveedores de cuidado, los asistentes personales o inclusive los miembros de la familia hacia las personas con discapacidad. Y aquello
puesto que ellos, bueno, no pueden cuidarse o desarrollarse por sí mismos, son, por supuesto, que personas que se encuentran mucho más vulnerables en este sentido. En cuanto a los tipos de violencia, pues bueno, esta suele incluir la negligencia y los actos de omisión que suelen describirse como este hecho de ignorar las necesidades nutricionales, médicas u otras necesidades físicas de la persona con discapacidad. También tenemos la falla en la provisión de atención médica o de servicios educativos que sean adecuados. Y también se han identificado como tipos de negligencia a las personas con discapacidad que pueden presentarse bastante susceptibles en estos casos, ¿ok? Tenemos el caso de la violencia o el abuso físico que involucra lastimar, lesionar o matar a una persona, y esto puede incluir manipulación inapropiada, atención médico personal inapropiada, uso exclusivo de la inmovilización o modificaciones inadecuadas de la conducta. También otra forma de abuso físico que se suele analizar en la literatura y es que las personas con discapacidad pueden ser particularmente susceptibles a los tratamientos experimentales. Otro tipo de violencia o el abuso sexual incluye cualquier acto sexual no deseado o forzado, como la violación o el sexo oral forzado. También tenemos el contacto no deseado o la exhibición no deseada de partes del cuerpo, incluyendo genitales, y también incluyendo las amenazas de daño o coerción de la relación en cuanto a la actividad sexual. El abuso sexual también puede incluir tener o desvestirse o estar desnudo frente a otras personas o ser forzado a ver a otras personas abusadas sexualmente. En el caso de las personas con discapacidad, pues se han identificado que el abuso sexual incluye la negación de la sexualidad, la negación de la información y educación sexual, inclusive el aborto o la esterilización forzada. Las investigaciones demuestran que la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, particularmente en el caso de la discapacidad intelectual, se ha practicado en varios países de América, inclusive países de Europa, de Medio Oriente. Un estudio, por ejemplo, indica que en Orissa, en India, el 6% de las mujeres con discapacidad física y el 8% de las mujeres con discapacidad intelectual fueron esterilizadas en contra de su voluntad. En cuanto al abuso o explotación financiera, incluye la negación del acceso y el control de los fondos de una persona y el mal uso o la apropiación de estos recursos financieros. Esto también puede incluir el quitar o destruir los artefactos motrices de la persona, por ejemplo, sillas de ruedas, motonetas, andadores, etc. En cuanto a los factores de riesgo que contribuyen a la violencia de las personas con discapacidad, tenemos que, sabemos que este tipo de violencia suele ocurrir en la familia, incluyendo el maltrato, el abuso sexual de niñas, la violación conyugal y la violencia no conyugal, entre otras. También ocurre dentro de la comunidad en general, incluyendo la violación, el abuso sexual, el acoso sexual en el lugar de trabajo, en las instituciones de educación y en otros lugares, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada. Y por último, también sabemos que es perpetrada, o permitida por el Estado. Y de acuerdo a la Declaración de la ONU sobre la eliminación de violencia contra la mujer, y la violencia contra las mujeres y niñas abarca la violencia física, sexual y psicológica. Entonces, es muy importante saber que en el caso de la violencia o el abuso, suele ser una forma perjudicial de interacción entre pues, las personas con discapacidad y las personas en general, ¿no? Sabemos que existe un agresor y que existe una víctima. Entonces, la mejor manera de interpretar este modelo de los factores que contribuyen a la violencia es a través de algunos de estos recuadros
que incluyen, o estas esferas globales que incluyen lo social, lo comunitario, lo interpersonal y lo individual. En este círculo podemos ver que a lo interno se representa lo que es la historia biológica y personal que una persona transfiere a su forma de relacionarse. Después seguimos avanzando, representa el segundo círculo, viene a representar lo que es el contexto inmediato en el que se produce el abuso. A menudo se da en la familia, en otras relaciones íntimas o de amistad. Tenemos el tercer círculo que va a representar lo que son las instituciones y las estructuras sociales formales o informales, donde están arraigadas las relaciones, como en los vecindarios, el lugar de trabajo, las redes sociales, los grupos de pares, etc. Después, por último, tenemos el cuarto círculo, que es el más exterior, que habla un poco del entorno económico y social que incluye a las normas culturales con las que se esté tratando a esta persona. Entonces tenemos que algunos de los factores que suelen mencionarse mucho en la literatura y los estudios empíricos que vienen a contribuir o que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia son el aislamiento, la dependencia de otras personas por el cuidado y la falta de credibilidad. El elevado nivel de poder y control que se tiene o que tiene un abusador sobre las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente los abusadores sin discapacidad, pues viene a multiplicar la vulnerabilidad y el aislamiento que experimentan estas mujeres y estas niñas, ¿no? Y es probable que las mujeres y niñas con discapacidad física sean mucho más dependientes de la atención y del apoyo de su agresor que otros grupos de mujeres. Entonces, además, es mucho más probable que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos judiciales pongan en tela de juicio lo que es la credibilidad de las declaraciones de las personas con discapacidades intelectuales o con discapacidades que requieren comunicación asistida o algunos ajustes razonables para poder comunicarse. Sabemos que los agresores a menudo ejercen formas de abuso que hacen uso y que explotan la discapacidad o la condición de una mujer o de una niña, de manera tal que la violencia que se está experimentando pues suele agravarse. Y los mayores responsables de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad suelen ser los miembros de la familia, los asistentes personales, así como otras personas con discapacidad en entornos que suelen ser de servicio, ¿no? En los lugares donde asisten. No obstante, también podrían estar expuestas a otros posibles agresores, tales como parejas íntimas, si se tuviesen, prestadores de servicios asistenciales en cualquier personal que pueda estar, bueno, dentro de este marco de atención. ¿Cuál vendría a ser la prevalencia de la violencia entre mujeres y niñas con discapacidad? Pues la prevalencia a nivel mundial, se dice que una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual en el transcurso de su vida. En los Estados Unidos el promedio es del 36% según la Organización Mundial de Salud en el año 2013 y algunos estudios descubrieron que las mujeres con discapacidad corren un mayor riesgo de ser víctimas de todo tipo de violencia en comparación con las mujeres sin discapacidad y que las mujeres y niñas con discapacidad intelectual corren un riesgo particularmente alto de sufrir violencia, incluyendo la violencia sexual. Algunas investigaciones realizadas en otros países de Europa, por ejemplo, revelaron que casi el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia y que tienen 4 veces más probabilidades de sufrir violencia que otras mujeres. Además, el 80% de las personas que viven en instituciones están expuestas a violencia por parte de las personas que las rodean, ya sea personal de salud, personal de servicio o asistentes personales u otras personas con discapacidad que estén allí en el centro. Por otro lado, en Canadá, un estudio con una muestra representativa de 7.027 mujeres canadienses casadas o en unión conyugal reveló que las mujeres con discapacidad tenían una probabilidad del 40% más alta que otras mujeres de haber sufrido violencia en los 5 años anteriores a la entrevista.
Además de estas mujeres, estaban particularmente expuestas a sufrir violencia severa. Entonces, de manera similar, un estudio en los Estados Unidos encontró que en comparación con las mujeres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad eran significativamente más propensas a ser violadas, a sufrir otras formas de violencia sexual, a sufrir violencia física, a ser acosadas y a sufrir agresiones psicológicas y control de su salud sexual y reproductiva por parte de su pareja íntima. Entonces, estos hallazgos se encontraron después de controlar lo que fue la edad, los ingresos familiares, la raza, el origen étnico y la educación. Por último, en Australia, un análisis de los datos de la encuesta de seguridad personal en el año 2012 indica que entre las mujeres menores de 50 años con discapacidad, el 62% habría experimentado violencia de los 15 años anteriores o desde los 15 años de edad. Y las mujeres con discapacidad habrían experimentado una tasa de violencia sexual 3 veces superior a la de las mujeres sin discapacidad en los últimos 12 meses de ese estudio. En América Latina tenemos un problema quizás un poco más grave en cuanto a la prevalencia de los datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Y es que las encuestas que se suelen realizar no incluyen preguntas específicas sobre discapacidad y no incluyen preguntas específicas sobre violencia ejercida. Tenemos algunos estudios realizados, por ejemplo, en Chile, que en cuanto a la recopilación de datos e indicadores estadísticos sobre la discapacidad, el primer estudio nacional de discapacidad se realizó en el año 2004 y el segundo se realizó en el año 2015. Estos fueron algunos pioneros de este tipo de estudios en la red y según los resultados preliminares en el 2015, en Chile habitan un total de 2.606.914 personas con discapacidad. Esto equivale al 20% de la población, es decir, que el 11.7% de las discapacidades están clasificadas como leves, de leves a moderadas y el 8.3% están clasificadas como graves. Estos datos, sin embargo, no pueden compararse con los del primer estudio, ya que este segundo estudio se basa en lo que fue la conceptualización y en estos acuerdos relativos a la forma de medir la discapacidad. Y en cuanto a la dimensión de violencia, solo el estudio del 2004 incluyó una pregunta relacionada a ella y esta arrojó que el 13.28% de las personas con discapacidad habrían sido víctimas de violencia o de actos de violencia en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista. Entonces, 1 de cada 8 habría sufrido algún tipo de violencia física o verbal. Y lamentablemente este estudio no proporciona un análisis específico de lo que fue la violencia contra la mujer. En cuanto a la violencia de pareja íntima, en una encuesta realizada en Colombia, también indica que el 67% de las mujeres que han estado casadas o que han convivido con una pareja han sufrido al menos un tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica, etcétera, por parte de su esposo o por su pareja a lo largo de la vida. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, en las mismas situaciones la cifra aumenta hacia el 72%. Entonces entendemos que en el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad hay muchos problemas a nivel de datos estadísticos y de poder conseguir información para corroborar, sobre todo en nuestra región, con respecto a la prevalencia de violencia que existe o que se ejerce sobre él. Desde el punto de vista de la violencia basada en mujeres o la violencia ejercida sobre mujeres, pues tenemos una tarea pendiente para seguir revisando y analizando datos estadísticos que nos ayuden a sustentar la necesidad de poder encargarnos de las mujeres y niñas con discapacidad como parte de este grupo vulnerable. Bueno, hasta aquí esta máster, yo me despido, espero que la hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en la cajita de comentarios, con mucho gusto estaremos respondiendo a todas sus interrogantes. Recuerda darle me gusta a este video, dejarnos tus comentarios, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos.